Cuando pensamos en la Biblioteca de Alejandría, ¿qué se nos viene a la mente? Casi seguro la imagen de un faro de conocimiento, un lugar que guardaba toda la sabiduría del mundo antiguo, ¿verdad? Y que se perdió para siempre en un incendio catastrófico. Bueno, ¿y si esa historia que hemos escuchado 1000 veces no fuera exactamente así? Claro, el mito es potente. Un solo incendio, ¡puf!, desaparece en un instante una colección de conocimiento invaluable. Siglos de avances borrados de un plumazo. Es una historia, wow, muy dramática, fácil de contar. Pero la realidad, como casi siempre pasa, es mucho más compleja. Y la verdad, hasta más preocupante. Ok, entonces, para poder entender cómo terminó, primero hay que entender cómo empezó. Porque, a ver, no era simplemente un edificio lleno de rollos y papiros. No. Era algo mucho más grande. Era la materialización de una ambición que no tenía precedentes. Resulta que la biblioteca era en realidad solo una parte de un complejo enorme llamado el Museón, o sea, el Templo de las Musas. Pensemos en esto como la primera universidad del mundo, literal. No era un almacén de libros polvorientos para nada, era un centro de investigación súper vibrante. Imagínense, eruditos de todas partes, recibiendo un sueldo, con casa, comida y, lo más importante, total libertad para estudiar, debatir y crear. Un sueño. Y los reyes que la fundaron, los Ptolomeos, no se quedaban sentados esperando a que el conocimiento les cayera del cielo. Para nada. Salían a buscarlo, pero de forma, digamos, bastante agresiva. Mandaban gente con muchísimo dinero a comprar los manuscritos más raros que encontraran. Pero lo más increíble era su política en el puerto. A ver, imaginen esto. Cualquier barco que llegaba a Alejandría con libros, ¡zas!, se los confiscaban. Los copiaban a mano y el original se quedaba en la biblioteca. Le devolvían la copia al dueño. ¿Se dan cuenta de la ambición? Era querer tenerlo todo, monopolizar el conocimiento del mundo. Y claro, cuando juntas tanto conocimiento y tanto talento en un solo lugar, pues lo que obtienes es una explosión intelectual. La gente que trabajó ahí, de verdad, sentó las bases de la ciencia y las humanidades como las conocemos hoy. Miren, un dato curioso. Cada vez que ordenamos algo alfabéticamente, le debemos un pequeño agradecimiento a este señor, Zenódoto. Él fue el primer bibliotecario y se enfrentó a un problemón: cómo organizar miles de rollos. No solo se dedicó a estandarizar textos clave como la Ilíada y la Odisea, sino que se le ocurrió una idea que hoy nos parece obvia, pero que en ese momento fue revolucionaria: el orden alfabético. ¡Un genio! Ok, si Zenódoto fue el que organizó los estantes, por así decirlo, Calímaco fue el que organizó el conocimiento en sí. Su gran obra, Los Pinaques, no era solo una lista, ¿qué va? Era como el primer Google del mundo antiguo, un mapa intelectual completo. Estamos hablando de 120 volúmenes que detallaban autores, sus vidas, sus obras, todo. Fue literalmente el primer intento de catalogar todo el universo de la literatura. ¡Una locura! Y aquí tenemos la prueba de que la biblioteca no era solo un archivo, era un verdadero laboratorio de ideas. Eratóstenes, que fue uno de sus directores, usó los rollos que describían viajes y algunas mediciones astronómicas bastante sencillas. ¿Para qué? Para calcular la circunferencia de la Tierra. Y lo más increíble es que su cálculo fue asombrosamente preciso. Esto es lo que pasa cuando juntas recursos ilimitados con mentes brillantes. Pero a ver, la pregunta del millón: ¿de cuántos rollos estamos hablando? ¿Qué tan grande era? Y la verdad es que no lo sabemos, no hay un consenso. Algunas fuentes antiguas hablan de 40,000, otras se van hasta la increíble cifra de 700,000. Esa misma incertidumbre, ese misterio, es parte de lo que la hace tan legendaria. Un lugar con un conocimiento casi infinito. Ok, una colección así de legendaria, su final tuvo que ser igual de épico, ¿no? La lógica nos dice eso. Así que vamos al grano. ¿De verdad se quemó todo en un único y gran incendio? Pues no. La idea de ese gran incendio apocalíptico es un mito muy potente, sí, pero la realidad histórica, es mucho más complicada y mucho menos cinematográfica. En vez de una muerte súbita y espectacular, lo que le pasó a la biblioteca fue más bien una muerte lenta, una agonía que duró siglos. Fue, como se dice, una muerte por 1000 cortes.
Todo empezó a desmoronarse desde adentro, mucho antes de los incendios de los que tanto se habla. Fíjense en la cronología. Ya en el 145 a.C. hubo purgas políticas, que básicamente corrieron a los intelectuales. Luego sí, vino el famoso incendio de Julio César en el 48 a.C. Pero ojo, todo indica que lo que se quemó fue un almacén en el puerto, no la biblioteca principal. Pasaron los siglos, y en los años 270, las guerras civiles destruyeron todo el distrito donde estaba la biblioteca. Y el golpe de gracia, por así decirlo, fue para la biblioteca hija, la del Serapeum, que fue demolida en el 391. Como ven, no fue un solo evento ni un solo culpable. Entonces, si lo pensamos bien, la historia real es una advertencia mucho más fuerte. La biblioteca no fue asesinada en un acto violento, simplemente la dejaron morir. El abandono, los conflictos políticos, los recortes de presupuesto, todo eso la fue desgastando poco a poco, hasta que no quedó nada. Y esa es la lección, ¿no? Que la pérdida de conocimiento casi nunca es algo repentino. Es un proceso lento, gradual, que se alimenta de la indiferencia. Pero, y esto es muy importante, aunque los rollos se perdieron, la idea revolucionaria detrás de la biblioteca, eso sí que cambió al mundo para siempre. Su verdadero legado no está en el papiro que se quemó, sino en el concepto que creó. El espíritu de Alejandría, de hecho, sigue vivo. Piénsenlo, cada universidad, cada centro de investigación, cada biblioteca que intenta tener una colección lo más completa posible, hasta la idea misma de Internet como un repositorio de conocimiento universal, todo eso son ecos directos de aquel sueño. Nos enseñó el cómo, recopilar, criticar, organizar, y también nos dejó un recordatorio muy potente de lo frágil que es todo ese conocimiento. Y de hecho, hoy en día, muy cerca de donde estuvo la original, hay un nuevo faro de conocimiento, la moderna Biblioteca Alexandrina, inaugurada en 2002. Es un homenaje increíble a ese ideal, una prueba de que ese sueño de juntar todo el saber del mundo en un solo lugar, bueno, todavía nos inspira. Así que al final, esta historia no es solo sobre el pasado, es una pregunta directa a nuestro presente. Hoy tenemos nuestras propias bibliotecas, Internet, los archivos digitales, las instituciones científicas, y todas son vulnerables, no solo a un gran incendio, sino a esa misma decadencia lenta por abandono o por conflictos. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿estamos nosotros prestando la atención suficiente?